Os voy a hablar de gamificación en educación o cómo llevar la motivación al proceso de enseñanza y aprendizaje. Hablar de gamificación es hablar de motivación, entonces me centraré en esta primera parte precisamente en la motivación, hasta el punto de desvelaros la fórmula de motivación y además para que veáis las conexiones que tiene precisamente con el juego. La falta de motivación hoy es una realidad, impacta en el rendimiento académico, en el fracaso escolar, y además el fracaso escolar es la forma que tienen de decirnos los jóvenes que algo estamos haciendo mal. En esta situación, que no es nada fácil, lo mejor es darle un toque divertido. Y si no, fijaos a este personaje cómo fue capaz de aterrizar el avión en una película fantástica y divertida, ¿no? Esto podría ser perfectamente la figura del profesor hoy. Un profesor que está a los mandos de una nave donde tiene detrás a pasajeros, que son los alumnos cuyas familias, cuyos padres están pendientes de que les lleve a su destino de aprendizaje, que además se les ha desconectado del mundo, ¿verdad? En Internet, como cuando entramos en un avión, que nos hacen desconectar con los dispositivos, con Internet, con el mundo. Al final te sientas, estás ahí aburrido, esperando a que el tiempo pase, sin ningún tipo de interés, y además, nunca mejor dicho, estás en las nubes, ¿no? Pero esto lo solucionamos sacando la M de motivación, la M de motivación que todos llevamos encima, y hasta el punto de que la motivación es absolutamente clave en el proceso de aprendizaje. No hay aprendizaje sin motivación, ya nos lo decía William Glasser. Incluso hay estudios que ya demuestran que la motivación tiene un impacto directo en el resultado académico. Es decir, los chavales que van a hacer una prueba o un examen motivados tienden a sacar mejores notas que aquellos que no lo están, incluso teniendo habilidades o capacidades cognitivas superiores. La motivación es muy importante y por tanto tenemos que tenerla muy pendiente. ¿Pero qué nos dice la Real Academia sobre la motivación? Dejadme que os haga de notario y lea literalmente la definición de motivación. Es un ensayo mental preparatorio de una acción para animar o animarse a ejecutarla con interés y diligencia. Esto es lo que nos dice la motivación. Fijaos, animar o animarse a ejecutar una acción con interés. Y además, si lo hacemos con interés, está demostrado que aprendemos mucho más. Por tanto, esto va de animarse. Es el momento de descubrir la fórmula de motivación de Tobari. Tobari Motivation Formula. Lo digo en inglés porque así parece un poquito más importante. Pero fijaos, 3 ingredientes fundamentales dentro de la motivación. El primer ingrediente, me gusta. El segundo ingrediente, lo llamamos feedback o reconocimiento. Y el tercero, principio de progreso. Si lo llevamos, por ejemplo, a la actualidad de los jóvenes, ¿qué les gusta a los jóvenes hoy? Pues todo aquello que, nos guste o no, esté detrás de una pantalla. Les gusta la tecnología, les gusta el contenido multimedia, les gusta tener control sobre aquello que hacen, autonomía. Fijaos, si les damos un dispositivo a estos chicos, es muy probable que les guste, pero la pregunta que nos tendríamos que hacer es si realmente les está motivando. El segundo ingrediente importante dentro de la fórmula de motivación de Tobari es el reconocimiento, el feedback. Que sientan que los profesores les están de alguna manera reconociendo, les están poniendo desafíos, retos, que están premiando su esfuerzo, que están valorándolo, que cuando a lo mejor tienen que decirles que lo sienten por algo, que se lo hagan, que les toquen el hombro aunque sea virtual, incluso que les haga sentir que están presentes aunque no estén dentro del aula. Y eso la tecnología hoy nos lo permite. Y el tercer ingrediente fundamental de la fórmula de motivación es el principio del progreso. Es decir, tener esta posibilidad de que estoy progresando, que estoy avanzando, que estoy consiguiendo una maestría. Esto es muy importante y con estos 3 ingredientes y estas componentes es lo que de alguna manera llamamos la fórmula de motivación. Por ejemplo, yo estoy aquí, encantado, me gusta hablar de gamificación, pero ¿realmente me motiva? Fijaos, si cogéis ahora mismo vuestros móviles y me mandáis un tuit reconociéndome o valorando lo que estáis viendo, decir, cómo me gusta la fórmula de motivación que me están explicando, esto me motivará mucho más. Y finalmente, y esto es un experimento que ya he hecho, si consigo más de un tweet, porque la última vez ni siquiera conseguí uno, ya habré progresado y habré subido un 100%. Esta es la fórmula de motivación. Me gusta, me reconocen, progreso. Y si preguntamos a uno de los alumnos que estuvieran, por ejemplo, viendo estas componentes y esta fórmula de motivación,
seguramente, ¿qué nos diría? Que está pensando en el juego, que esto es como jugar. Fijaos, todos estos componentes y estos elementos son los que se están encontrando los chicos mientras juegan. Y esta es la conexión que hay precisamente con la gamificación. Y ahí es donde nace la gamificación, como fuente principal de motivación. Podríamos definir la gamificación como la incorporación de dinámicas, mecánicas y componentes de juego para inyectar motivación en una tarea que por sí sola generalmente suele ser aburrida. Los chicos necesitan, lógicamente, estudiar. ¿Cómo les podemos poner esa actividad curricular en un formato que sea mucho más motivador, que sea mucho más interesante y más divertido? Y ahí es donde entra la parte de gamificación. Cuando hablamos de dinámicas, hablamos de mecánicas, hablamos de componentes, nos referimos a la pirámide de la gamificación, donde es fundamental dar con una dinámica que finalmente monte sobre una serie de técnicas y, por último, dotarle de componentes y de elementos que enriquezcan y que motiven a los chavales en eso que queremos que hagan, que generalmente suele ser tremendamente aburrido, ¿no? Como hacer los problemas, las actividades, acceder a recursos, etc. Esto es muy importante a tenerlo en cuenta en cualquier proyecto de gamificación. Incorporar elementos y componentes por sí solos, no podemos esperar que los chicos directamente se motiven. Hacer una plataforma de gamificación no es fácil. Principalmente hay tres motores claves en cualquier proyecto de gamificación. El primero es el motor de reputación, el motor de recompensa y el motor analítico. El motor de reputación es el que va a regir todas las reglas o todos los algoritmos para influir en los comportamientos que van a ser medidos precisamente por el motor analítico, porque al final la gamificación es estudiar comportamientos para influir decisiones. Y si toda esta plataforma de gamificación, este entorno de juego, somos capaces de incorporarlos en una interfaz de diseño que les seduzca, que les atrape, que les motive, estaremos realmente dando con las claves de la gamificación. Vamos a hablar ahora de algunos ejemplos de práctica de gamificación en entornos virtuales de aprendizaje, como es el caso, por ejemplo, de Tobari. Ahí veis, por ejemplo, en el perfil del alumno un montón de componentes, de elementos, de algunos de los que hemos comentado anteriormente cuando hablábamos del desarrollo de plataformas de gamificación, donde tenemos el motor de reputación, que como veis se rige por una serie de parámetros, como por ejemplo es el desempeño, la integración y la participación, con una serie de logros que son como insignias. Los puntos se convierten en moneda virtual, que es un elemento también del juego muy interesante, que con estos moneda virtual, que es conocido como el Toby, pues puedes adquirir premios, puedes adquirir sorteos, puedes entrar a la hora de acceder a experiencias, etcétera, incluso complementos para tu avatar, virtual goods que te van a servir para desbloquear algunas zonas de las que están bloqueadas, etcétera, incluso ver comparativas con otros usuarios para ver cómo estás. Fijaos que son elementos y componentes de juego que por sí solos no tendrían mucho sentido si no los incorporamos dentro de una dinámica del juego, como por ejemplo en Tobari hablamos de la dinámica del kitchen, donde precisamente esos contenidos o esas actividades están encapsuladas en formas de menús que semanalmente los alumnos tienen que ir realizándolos. Ahí veis cómo se va progresando semana tras semana en los diferentes menús, con las barras de progreso, las gráficas de desempeño, etcétera, ¿no? Esto es muy importante a tener en cuenta. Veis también la parte de un Tobari Chef ahí con la parte del feedback, que da continuamente dando o retroalimentando comentarios a los usuarios y guiándoles en el proceso que tienen que ir haciendo durante la semana en el menú semanal de Tobari. Los menús semanal de Tobari están formados por porciones, como veis, cada una de las porciones están formadas por actividades y fijaos de qué manera dentro de Tobari integramos la actividad dentro de lo que es un itinerario de juego. Esto también es muy importante. Pensar que al final en una plataforma de aprendizaje lo que les estamos haciendo a los chavales es precisamente hacer actividades o acceder a recursos didácticos. Fijaos, cuando nosotros presentamos una actividad dentro de Tobari, la incorporamos dentro del juego y veis la barra de progreso de cómo se van haciendo las actividades, si las voy haciendo bien, las estoy haciendo mal, cuántos puntos necesito, si necesito guiarme con algunas de las recetas que aparecen ahí, que son contenidos educativos, o si necesito mandar un desafío a alguien
porque necesito ayuda de otro, ¿no? Hay impacto directamente en el motor de reputación de la parte de integración, o simplemente cuando el sistema detecta que el rendimiento no es el adecuado, directamente se me desbloquea algunas de las recetas o recursos educativos que ahí aparecen, que me da pie a ver un vídeo, ver una presentación, un contenido o un recurso educativo que me va a permitir resolver la actividad de una manera mucho más exitosa, ¿no? Existen otras dinámicas dentro de Tovario, cómo gamificar, por ejemplo, un examen de 10 preguntas. Esto funciona muy bien en formato multijugador, y ahí colocamos 10 preguntas como si fuera un examen, y en modo multijugador los chavales pues van resolviendo las actividades pues bueno, con un sistema de jugarse los toys que tienen en la mesa de juego, ¿no? Al final el conocimiento tiene un valor y es una manera muy interesante y muy divertida, y esto bueno, lo vemos en los centros cuando los chavales participan en este tipo de iniciativas, cómo realmente se enganchan y al final, fijaos, están haciendo un examen de 10 preguntas, ¿no? Otros entornos donde están aplicando también gamificación, por ejemplo, de ITAO, Intel Teach Advance Online, donde os recomiendo también que veáis el vídeo de Armando Fernández, que va a hablar precisamente también de la parte de ITAO, que es una herramienta para el aprendizaje basado en proyectos, donde también incorporamos motores de reputación. Ahí, como veis, premiamos a los docentes que realizan o crean o experimentan proyectos basados o aprendizaje basado en proyectos, donde también, pues en función de su actividad, veis que pueden obtener puntos, pueden tener también logros, etcétera. Cada uno de los perfiles, por ejemplo, en ITAO se ve la puntuación que van teniendo, cuál es un poco su actividad o a qué nivel están creando proyectos, si estos proyectos los están experimentando otros o no, si realmente también está siendo activo en la experimentación de proyectos, o incluso si esos proyectos que está precisamente poniendo dentro de la plataforma pues son atractivos para otros, ¿no? Bueno, y por último, a todos los profesores que me estáis escuchando, animaros a pilotar esa nave de la que hablábamos antes, de que realmente entendáis muy bien a los alumnos que tenéis en esa nave y que realmente hagáis de gamificadores, que hagáis de superhéroes de motivación, porque hoy en día, y la realidad es que los chavales solo aprenden de aquellos profesores que son capaces de motivarles. Y ahí es donde está realmente la gran motivación. Muchas gracias.